¿Y si te dijese que existe un héroe eones por encima de cualquier otro? Un ser de luz capaz de volver posible lo imposible, un defensor de la justicia, un salvador dorado encargado de proteger a la humanidad. ¿Qué pensarías de él? ¿Y si te dijera que inherentemente unido a él hay un vacío? Una oscuridad que se lleva todo consigo y que erradica la vida y devora la esperanza. ¿Para ti seguiría siendo un héroe o un monstruo? Este concepto tan interesante lo podemos encontrar representado dentro del repertorio de héroes de la Casa de las Ideas, Marvel Comics, específicamente en el personaje de Sentry. Este personaje fue concebido como un héroe que se publicitó a través de un hallazgo de un concepto desechado en los años 60 por parte del mismísimo Stan Lee, alegando que, tras el fallecimiento del desconocido artista Artie Rosen, su mujer se encontraría entre sus cosas una caja con la etiqueta de Marvel Comics, y que, tras hablar con Stan, estos habrían decidido llevarla a la editorial, siendo finalmente recogida por el escritor Paul Jenkins, quien, rebuscando la misma, terminaría encontrando artes conceptuales para un cómic llamado Starling Stories número 1, que databa del año 1961. Esto sentaba un precedente que significaría una revelación sumamente impactante, y es que antes de los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Thor o Hulk, la mente pensante tras estos iconos de la cultura popular ya había concebido a un héroe primordial. Todo esto dándose además de forma fortuita durante una época que estaba siendo sepulcral para la compañía, ya que durante los años 90 Marvel Comics estaba pasando por una racha que les aproximaba alarmantemente a la bancarrota, razón por la que, por ejemplo, recurrieron desesperadamente a vender los derechos de propiedades intelectuales de la talla de los X-Men, Spider-Man o Hulk a productoras de cine con la esperanza de seguir a flote con los medios que pudieron. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pues esto es porque realmente lo es. Efectivamente, lo que durante años fue un acontecimiento casi milagroso que supuso una nueva oportunidad para la editorial de cosechar un nuevo éxito, no fue más que una elaborada campaña de marketing con el objetivo de construir un misticismo alrededor de su nuevo personaje, basada en mentiras y un plan perturbadoramente bien organizado para que todas las partes involucradas, desde Stan Lee hasta cualquiera de los involucrados en el proyecto, mantuviesen una misma versión de los hechos, ya que ni siquiera el mismo Artie Rosen era una persona real. Fue un simple seudónimo creado como pretexto para preservar una forma creíble de presentar los hechos. Sin embargo, este concepto de un héroe anterior a toda la continuidad de la editorial que termina siendo misteriosamente erradicado de la conciencia colectiva se terminó implementando de forma maravillosamente innovadora en la narrativa a través de un recurso que desglosaré posteriormente, cuando comienza a desgranar la trama del personaje en sí. La historia nos presenta a Robert Reynolds, un hombre quien en su adolescencia atravesó un grave problema de drogadicción que le llevó a infiltrarse en un laboratorio en búsqueda de alguna sustancia que robar. Sin embargo, lo que Robert encontró en ese recinto no fue una droga, sino un suero experimental basado en el que en su momento le habría conferido sus poderes a Steve Rogers, el Capitán América, con la excepción de que este suero había sido magnificado hasta el punto de ser capaz de otorgar al usuario el poder de 1.000.000 de soles en explosión. Reynolds, no siendo consciente de esto, ingiere el suero, y a partir de aquí que su vida cambiaría para siempre. Un aspecto curioso de esta parte de la historia es que la versión de estos hechos narrada en el cómic debut de Sentry está representada en un estilo artístico basado en el de la Edad de Plata de los cómics, referenciando el supuesto origen clásico del personaje y contrastando muchísimo con el estilo realista y oscuro que presenta el resto de la historia. Bien, uno pensaría que, siendo Robert un drogadicto con problemas mentales que alcanza de golpe poderes casi divinos, esto se volvería una receta perfecta para construir una bomba de relojería en forma de superhumano. Pero no, resulta que Robert siempre fue un chico con los valores adecuados, y que lastimosamente había caído en situaciones de vida que le estaban hundiendo. Sin embargo, una vez esta oportunidad se le presenta, este le da una vuelta a su vida, arreglaría su condición psicológica, dejaría las drogas y se terminaría volviendo en un símbolo de esperanza, y un héroe incluso antes de que caras como las de los Cuatro Fantásticos o Spider-Man aparecieran ante la población, siendo de hecho una inspiración para todos los héroes de renombre que irían apareciendo con el paso del tiempo. Este es uno de los aspectos más entrañables que nos ofrece el personaje, el ver cómo de una persona rota nace algo que trasciende a la misma, un ideal que sirve como guía y legado a las próximas generaciones, la imagen del bien, el protector dorado de la justicia, Sentry. Gold, always believe in your soul. You've got the power.
La vida de Robert parecía un sueño hecho realidad. Gozaba de unos poderes increíbles, la aprobación de las masas. Incluso llegó a casarse en una ceremonia a la que invitó a todos estos héroes que se habían convertido en sus compañeros. También tenía una torre similar a la Torre de los Vengadores desde la que podía observar todo Nueva York. Robert simplemente no podía pedir más. Sin embargo, no todo iba a ser ideal, ya que Sentry contaba con un archienemigo llamado el Vacío, una oscura entidad que buscaba la más pura y primitiva aniquilación, un agente del caos que servía como una yuxtaposición ante todo lo que la figura de Sentry representaba. Lo más perturbador acerca de este no solo eran sus terroríficas capacidades, siendo capaz de destrozarle la cara y arrancarle un brazo a Scout, el antiguo compinche de Robert, quien poseía una versión suavizada de los poderes de Sentry, de romperle todos y cada uno de los huesos en el cuerpo a Hulk, traumatizándolo de por vida, y destruyendo todo Manhattan, acabando con miles de vidas y causando innumerables destrozos, sino su forma de siempre anteponerse a las intenciones de Robert, además de su capacidad para siempre ser capaz de regresar al cabo del tiempo, pese a ser derrotado. Todo este conflicto alcanzaría un punto álgido cuando, en la ocasión en la que el Vacío estaba destruyendo Manhattan, los Cuatro Fantásticos acuden a hacer frente a la amenaza, solo para encontrarse con una dura realidad. Y es que, una vez el grupo de héroes llega a las ruinas de lo que solía ser el distrito de Manhattan, se encuentran no con el ser de oscuridad al que pretendían enfrentar, sino con el héroe que tanto habían luchado por erradicar dicha amenaza, retorciéndose y balbuceando, rodeado de esa aura oscura que tanto habían temido en tantas ocasiones. En ese momento los hechos se volvieron innegables. Sentry y el Vacío eran dos caras de una misma moneda, dos entidades opuestas que compartían un mismo cuerpo. Si leemos más allá del significado plenamente dramático de esta situación, seremos capaces de extraer un complejo mensaje acerca de la moralidad y el actuar de las personas. Y es que no es sorpresa para nadie el hecho de que todo el mundo tiene un lado oscuro, por así decirlo. Unos aspectos de la personalidad que pueden resultar ambiguos en un marco de moralidad, y es completamente normal. No existe nadie perfecto y los ideales, si bien necesarios e importantes a la hora de impulsar a las personas a buscar fomentar sus rasgos más positivos e imponerse ante los negativos, solo existen en la ficción. Es por esto que se fomenta tanto la imagen de Sentry como un héroe clásico, casi como un equivalente al héroe más tradicional y bondadoso de la ficción, el propio Superman, pero este sirviendo como una reconcepción más realista de este, alejándose de burdas parodias como Homelander o la versión de este mismo en el evento de Injustice, y buscando ofrecer una crítica más basada en el dualismo que existe dentro de los seres humanos y nuestras brújulas morales. El personaje de Sentry es un claro ejemplo de este estigma, de una persona con todo el potencial del mundo, pero cuyos defectos, cuyo lado oscuro no para de hacerle dudar de el bien que éste puede llegar a hacer, invalidándole como persona y volviendo su vida un auténtico infierno. Y de hecho, a lo largo de esta historia veremos como el protagonista busca, mediante un sinfín de métodos, rehuir de esta oscuridad implícita en su ser, los cuales a menudo no solo resultan terminar siendo inútiles, sino, como digo, además supone que Robert viva bajo el yugo de un miedo y una paranoia que vuelve casi inaguantable el simple hecho de vivir. Prosiguiendo con la historia, una vez los Cuatro Fantásticos revelaron a los héroes, incluidos al propio Sentry, que el Vacío existía dentro de él, se comenzaron a barajar opciones para afrontar el problema. Obviamente llegó a salir la idea de que Sentry muriese para así terminar con el Vacío definitivamente, pero esto fue rápidamente descartado, ya que nadie querría hacerle eso a su amigo. Eso y que ningún héroe del momento se encontraba remotamente cerca de tener el poder necesario como para ser capaz de acabar con Robert, incluso si éste no ofreciese resistencia. Es por esto que se optó por una solución más comedida, pero sin embargo de mayor complejidad. Si no podían matar a Sentry, lo borrarían de la realidad. Para esto se orquestó un plan principalmente construido por Reed Richards y Doctor Strange, además del propio Sentry, para que, a través del uso de la torre de Sentry, poder borrar los recuerdos acerca de Reynolds para todo el mundo, haciendo que todos, incluyendo al mismo Robert, se olvidasen de su existencia. Bien, ahora te pido que pares un momento a pensar en este concepto. Se llevó a cabo un gran plan para que Sentry desapareciese de la memoria colectiva, el primer gran héroe del universo Marvel borrado misteriosamente del ideario colectivo. Efectivamente,
Esta decisión narrativa también surgió de forma complementaria a la campaña de marketing del personaje, de forma que se rompiese la cuarta pared, haciendo ver como si incluso los propios lectores se hubiesen visto afectados por este plan y no fuesen capaces de recordar haber leído los cómics que hablaban del propio Sentry, pese al mismo haber sido creado en los años 60. Una vez ejecutado el plan, todo parecía estar en orden. No habían vuelto a ver más ataques por parte del vacío y Robert, por su lado, vivía una vida corriente, con sus problemas, ya que recordemos que Robert Reynolds, antes de los poderes, era una persona que batallaba con sus problemas de salud mental y adicción. Pero dentro de lo que cabe, este había podido llevar una vida como civil, al lado de su esposa, quien lógicamente tampoco recordaba a Sentry, pero sí a su marido. Sin embargo, el plan de los héroes comenzó a mostrar fracturas una noche en la cual Robert se despierta atacado por una pesadilla. Este soñaba con el vacío y con su inminente regreso. E incluso una vez despierto ya, visiones del vacío seguían apareciendo ante él. Esto desencadenó que comenzase a revivir destellos de sus antiguos recuerdos, de cómo este obtuvo sus poderes y se volvió un héroe, lo cual a su vez le confundía, ya que en sus recuerdos inducidos por Doctor Strange, Sentry era un personaje de cómic, esto haciendo referencia una vez más a la rotura de la cuarta pared y de cómo el concepto de Sentry engloba cierto misticismo que de cierta manera llega a trasladarse a la realidad. Robert, dándose cuenta de que es su responsabilidad volver a su anterior vida como héroe ante el alarmante regreso de su mayor enemigo, encuentra una muestra del suero de Sentry, que éste en algún momento había escondido en su casa. Al ingerirlo, siente como el poder vuelve a fluir por sus venas, la energía de 1.000.000 de soles en explosión brotando en su interior. Sin embargo, el regreso de sus poderes sería progresivo, así que en el transcurso en el que este va recuperando sus poderes, decide investigar cómo es que este perdió sus memorias y poderes, interrogando a todos los héroes con los que en algún momento tuvo alguna relación en el pasado. El primero de los héroes en encontrarse con Robert fue Mr. Fantástico. Este en el pasado había sido el mejor amigo de Sentry. Sin embargo, ahora no podía recordar quién era el hombre que había invadido la seguridad de las inmediaciones del edificio Baxter. Reed, intrigado por la presencia de un hombre a simple vista corriente en una de las grúas que estaba llevando a cabo unas reparaciones en el edificio, acude a increparle. Estos mantienen una conversación llena de dudas y recelo, con Sentry aludiendo al pasado que estos compartieron, pero que en ese preciso instante no parecían más que unos flashes de locura en un hombre desquiciado. Es por esto que, antes de retirarse, Sentry le pide a Reed Richards que intente recordar cierta boda a la que éste acudió, una relacionada con un unicornio, y acto seguido este desaparece. De vuelta con su equipo, Reed sigue dándole vueltas a lo ocurrido, mientras que Johnny Storm y Ben Grimm ven como en las noticias se habla de una misteriosa tormenta que los afectados describen como si el mismísimo diablo hubiese bajado del cielo. Reed decide preguntar a Sue acerca de las bodas a las que estos han acudido en el pasado, y es ahí donde lo ve, una figura dorada de un unicornio de la que ninguno de los dos recordaba su existencia. A la vez, a nosotros como lectores se nos muestran cortos flashbacks en los que se nos narra cómo Sentry se enamoró de su esposa Lindy y de cómo se dio su casamiento. Vemos a Reed siendo el padrino elegido por Robert, dando un discurso a la pareja. Tras esto, el novio se acerca a Richards para darle un regalo, la figura del unicornio que vemos en la actualidad. Reed comenta cómo entiende que esta es una metáfora de la propia figura de Sentry, siendo que él siempre le ha visto como un ser mitológico, un hombre al que no puede comprender, al que nada le corrompe, un guardián invisible y perceptible para los puros y merecedores del mismo. Volviendo a la actualidad, Sue y Reed encuentran una cinta de vídeo bajo la base del unicornio, y al ponerla en la televisión, la familia fantástica se encuentra con una nefasta premonición. En el vídeo aparece el propio Reed, quien les dice: Hola Reed, si todo va bien, nunca deberías de poder encontrar esta cinta de vídeo. Sin embargo, si por lo que sea la has encontrado y estás viendo este mensaje, es que estamos condenados a morir. Si tuviese que apostar, diría que un hombre llamado Robert Reynolds se ha presentado ante ti alegando que es el mismísimo Sentry, y probablemente no le hayas creído, pero deberías. Lo más probable es que el vacío esté intentando regresar y por eso es que lo ha recordado todo. Las consecuencias de esto son mayores a lo que puedas llegar a imaginar. Es imperativo que escuches lo que voy a decirte. Ese hombre, Robert Reynolds, es... Y en ese preciso instante, cuando la identidad del vacío iba a ser expuesta para los héroes, el cassette se ve afectado por una misteriosa energía y explota. Volviendo con Robert, este seguía buscando a sus anteriores compañeros. Este era el turno de Hulk, quien misteriosamente sí recordaba a su viejo amigo, al que llamaba Hombre Dorado.
Esto es debido a que el conjuro de Doctor Strange borró los recuerdos de Bruce Banner, pero no los del Gigante Esmeralda. Esto supone un gran alivio para Reynolds, ya que se podría decir que Sentry y Hulk tienen una relación de amistad sumamente profunda. Para Hulk, Sentry es el único ser que, por un lado, es tan ridículamente poderoso para no verle como una amenaza o un monstruo, sino por quien verdaderamente es. Y por otro lado, alguien que, aparte de siempre haberle entendido, pues libera cierta energía que parece apaciguar a Hulk. Sentry le cuenta a Hulk qué es lo que ha estado pasando, cómo por motivos que éste desconoce alguien ha intentado borrar su existencia de los recuerdos colectivos. A lo que Hulk, extrañado, le pregunta a Sentry por qué es que no había regresado hasta ahora, a lo que Sentry responde la causa, el regreso del vacío, lo que desencadena una respuesta que rara vez se da con respecto a Hulk, un miedo, un pavor inexplicable. Sentry ve esto y lo entiende, pero igualmente le pide a su amigo que le ayude, ya que hasta que el vacío no se muestre ante ellos no podrán hacer otra cosa que no sea prepararse como les sea posible. A lo que Hulk promete ser lo más valiente que este jamás haya sido por su amigo, el Hombre Dorado. Sentry obviamente agradece el gesto, sin embargo también le dice a Hulk que en el pasado le prometió a Bruce ser siempre sincero con él, y es por esto que tiene que admitirle que siente que cuando el vacío se cierna sobre ellos será de una forma peor que nunca antes. El siguiente héroe en encontrarse con Robert es el amigo y vecino de toda Nueva York, Spider-Man. Este también había sido un gran amigo de Reynolds en el pasado, ya que este le consideraba un ejemplo para todos esos futuros jóvenes héroes, llevando a Sentry a ser de las pocas personas que conocía la identidad secreta del arácnido, y gracias al cual Peter pudo ser el primer periodista en conseguir una foto de Sentry, ganando incluso un premio Pulitzer gracias al héroe. Sentry comienza a hablarle a Spider-Man con familiaridad, haciendo bromas y tratando la situación como una charla desenfadada. Sin embargo, Peter, por su lado, lógicamente está receloso por ello. Un misterioso hombre que luce descuidado, subido al borde de un edificio que misteriosamente conoce su nombre y le habla como un viejo amigo. Viendo que Peter Parker seguía sin tomarla en serio, Sentry decide mostrarle esa foto que en su momento había dejado que Peter le sacase. Este comienza a volar frente a Peter y, como muestra de que lo que dice es cierto, saca la imagen en cuestión. Lo primero que dice el arácnido es que solo ve un papel en blanco. Reynolds le cuenta a Peter sobre su antigua vida y su identidad, pero Peter sigue sin creerlo, pensando que es posible que este sea un truco de alguno de sus enemigos como Misterio. Y cuando este va a proceder a mancharse, Sentry reafirma su postura y le invita a investigar acerca de los números faltantes dentro del periódico del Daily Bugle, lo que Peter eventualmente acataría llevándole a descubrir la verdad y recobrando parte de sus recuerdos acerca de sus vivencias con Robin Reynolds. Mientras todo esto sucede, podemos ver a Reed Richards investigar en todos y cada uno de los recovecos de su laboratorio en busca de cualquier pista sobre esta incógnita que le invadía. Y cuando por fin este parecía avanzar, se materializa ante él el mismísimo Stephen Strange, el hechicero supremo, quien decide confirmar las consecuencias de los actos de Richards. Strange entiende que este ha sido bendecido con el don del conocimiento, pero que este siempre viene acompañado de una incesante curiosidad. Sin embargo, es necesario que Reed sea consciente de la gravedad de sus actos. Solo tú puedes decidir, Richards. Continuar o abandonar y tratar de olvidar. La decisión de cómo este universo terminará es tuya. Mientras tanto, en la otra punta del mundo, vemos como un grupo de héroes llamado SHE están siendo atacados por una misteriosa entidad oscura. Aunque para este punto de la historia, nosotros como lectores tenemos claro cuál es la amenaza que progresivamente ha ido increciendo con cada compás que marca la narrativa. Esta escena parece sacada de una película de terror. Nunca llegamos a ver al vacío en sí. Sin embargo, lo que sí vemos es a un héroe llamado el Dragón Rojo intentando contactar con sus compañeros en una base alejada, informando de cómo algo ha salido de las sombras y ha ejecutado en cuestión de segundos al resto de su equipo, solo para inmediatamente después de haber transmitido este mensaje y todo el pavor que este mismo sentía, correr la misma suerte que el resto de sus compañeros. Es ahí, en el cuartel principal del SHE, que podemos observar la terrible magnitud y la auténtica pesadilla que es el vacío, causando desastres por todo el mundo. Barcelona, Atenas, Glasgow, Finlandia, Kiev. Verdaderamente ningún lugar es seguro ante la amenaza de esta oscuridad sepulcral. El último de los héroes que será visitado por nuestro protagonista es Tony Stark, quien se encuentra en una reunión empresarial con varios grandes nombres del mundo de los negocios. Este solicita un momento para salir del evento, y ahí le vemos. Algo que no he mencionado es que una representación de cómo Robert va recuperando sus poderes y sus recuerdos es la capa de su traje.
que con el paso de los números del cómic va creciendo y su ropa se va asemejando cada vez más a su traje. Aquí vemos a Robert ya con una capa larga y ondeando que se adhiere a sus hombros con unos parches en forma de la S que sirve como símbolo del héroe, así como una camisa de un amarillo vibrante que recuerda vagamente a su traje, por lo que podemos asumir que toda esta investigación ha ayudado a progresar en el regreso de sus recuerdos. Tony trata de iniciar la conversación de forma relajada, incluso mencionando que recuerda el nombre de Robert Reynolds. Pero este no es momento de gestionar cordialidades, y una simple pregunta basta para sentar el tono de la conversación. Lo he recordado, Tony. ¿Por qué? ¿Por qué de todo el mundo a mí? Tony le cuenta a un desesperado Sentry lo poco que recuerda, que pasó algo muy malo. Todos los héroes tenían claro que las medidas a tomar debían ser igual de severas. Incluso el propio Sentry parecía estar de acuerdo con todos menos Tony, quien recordaba a todos de quién estaban hablando, del hombre que sentó el precedente del heroísmo, del hombre capaz de apaciguar a Hulk volviéndole el héroe que siempre pudo ser. Pero, como digo, todo parecía decidido, incluso por parte del mismo Robert, quien alegó que precisamente por eso él mismo era capaz de hacer el juicio de lo que está bien y de lo que está mal, y de cómo se ha de actuar. Les insta a todos a reconsiderar todas las opciones, pero el silencio que siguió a esto fue la respuesta más esclarecedora que se podría haber dado. Sentry debía morir. Tras las palabras de Tony, Reynolds recuerda lo sucedido y le pregunta a Tony quién fue el principal orquestador del plan, pero sus recuerdos no llegan a tal profundidad, así que Sentry le pide a Stark lo mismo que le ha estado pidiendo al resto de sus compañeros, que vuelvan a actuar como tal y que se unan a él, puesto que el regreso del vacío es inminente. Tony evidentemente acata, sin embargo, esto le aterroriza, enunciando: Que Dios nos ayude. Sentry prosigue con su investigación una vez ya ha avisado a todos los héroes involucrados. Este ha recuperado sus poderes en su plenitud y vuelve a portar su traje azul y amarillo. Avanza en una dirección a un lugar que pueda darle las últimas piezas de este puzzle. Su antigua torre. Sentry regresa al lugar donde una vez vivía su vida ideal. Sin embargo, en esta ocasión, su situación no podría ser más distante a la de entonces. Lo primero que Sentry ve al llegar es su antiguo ordenador, que le da la bienvenida, y un misterioso dispositivo que funciona con el suero que le otorga sus poderes a Sentry. Sentry consulta a la máquina sobre lo que ha estado haciendo durante su desaparición. El ordenador responde que es incapaz de contestar. Al parecer se le ha implantado un virus el cual impide al ordenador ejecutar ciertos comandos. Sentry procede a preguntar sobre el dispositivo. Este le dice que es un transmisor el cual retransmite un mensaje subliminal a través de una señal tan potente que es capaz de llegar más allá de la atmósfera terrestre. Sentry pregunta qué es lo que hace este aquí, y el ordenador vuelve a denegar la pregunta. Entonces Sentry ordena que este desactive el transmisor. El ordenador le responde que se le han dado órdenes de no desactivarlo, y que esto fue demandado por el propio Sentry. Reynolds, confundido, manda a ignorar la restricción, a lo que el ordenador le informa que de hacer eso, el virus destruiría su funcionamiento definitivamente. Entonces Sentry hace una última pregunta: ¿quién fue el último en imponerte alguna orden antes de que se activase el dispositivo? La respuesta del ordenador lo único que hace es generar aún más dudas en la mente del héroe. Reed Richards. Sentry procede a desactivar el transmisor con sus propias manos, lo cual resulta sorprendentemente sencillo, como si quien lo hubiese construido lo hubiese hecho a de gana. Y cuando por fin el dispositivo se apaga, una luz brota de la torre, revelando una realidad que había sido borrada de la percepción global. Los niños volvían a ver sus pósters de Sentry colgados en la pared. Billy Turner, el ex compañero de Sentry, encontraba su antiguo traje. Todo el mundo finalmente recordaba a su Salvador dorado y a la maligna sombra que siempre la acompañaba. Y por parte de Sentry, este pudo recordar todo lo sucedido. Él nunca fue una amenaza. Fue traicionado por aquel hombre en quien siempre confió, Reed Richards. Sentry había muerto, o eso querían hacer ver los héroes. Él mismo acudió de incógnito a su propio funeral, aceptando con tristeza que su anterior vida yacía en esa tumba. Y es ahí donde apareció Reed Richards a dar un supuesto discurso de honor, el cual sorpresivamente se convirtió en uno de difamación. Y es que el líder de los Cuatro Fantásticos comenzó a categorizar a Sentry como un traidor, un adicto que a cambio de dinero y sustancias acataba órdenes de líderes criminales quienes lo usaban como un ejecutor, perpetrando innumerables crímenes y asesinatos que nunca fueron constatados hasta entonces. Sentry se enfurece ante esta revelación, ante la aborrecible traición que su supuesto mejor amigo había perpetrado contra su persona. Tras haber devuelto sus recuerdos a todo el mundo, Sentry vuela en busca de su esposa con el objetivo de arreglar las cosas ahora que la verdad había salido a la luz. Al llegar, incluso su perro le ve con otros ojos y corre a recibirle. Y su esposa le ruega por perdón por lo sucedido. Robert la reconforta, haciéndole saber que
nada de lo sucedido es su culpa, y hablándole de la traición que éste ha sufrido y de cómo éste no ve sentido en nada de lo que ha pasado. Sin embargo, la situación está a punto de sufrir un cambio de tono terrorífico, en cuanto el mismísimo vacío aparece a espaldas de Reynolds, apresando a Linda y encontrándose con su némesis. Este solo estaba ahí para atormentar a su viejo enemigo como antaño, reafirmando sus intenciones y el inminente regreso de su poder. El vacío suelta a Linda, Sentry corre a socorrerla y, una vez ésta está a salvo, Sentry trata de interrogar al vacío acerca de su papel en su pérdida de memoria y la recuperación de la misma. Sin embargo, este había desaparecido, no sin dejar antes un último mensaje en la mente aterrorizada de la mujer. Tú ya sabes la respuesta. Mira en tu interior. Viendo que la amenaza se acercaba inevitablemente a su casus belli, Sentry acude a los medios de comunicación para informar a las masas del inminente enfrentamiento que iba a suceder, así como informar de su propia situación, defendiendo su nombre ante las terribles acusaciones que se habían lanzado contra el mismo. Lo siguiente que vemos es como todos los héroes se reúnen con Sentry en la Isla de la Libertad, preparándose para el conflicto. Podemos ver cómo van apareciendo personajes de la talla de Thor, Hulk, Arcángel, Miss Marvel, Falcon, Spider-Man, el Capitán América, incluso Billy, quien había recuperado sus poderes y estaba listo para pelear de nuevo aunque fuese sin un brazo. Eventualmente, Reed Richards también acudió al reencuentro de los héroes, alegando que no sabía cómo había sido capaz de llevar a cabo un acto tan despreciable, y el cómo no recordaba haber orquestado ninguna clase de plan en contra de su amigo. Sin embargo, Sentry no estaba dispuesto a perdonar, menos aún en las condiciones en las que se encontraban en este momento. La conclusión de este evento se encuentra un número ajeno a la serialización debut de Sentry, ya que tras la publicación de la serie principal se fueron publicando unos tomos de una serie de Sentry y Sentry y los X-Men, Sentry y Spider-Man, Sentry y Hulk, Sentry y los Cuatro Fantásticos y finalmente Sentry y el Vacío, donde se nos narran los hechos que concluyen con este arco del personaje. Este último tomo abre con el silencio antes de la tormenta, con las últimas reflexiones de Sentry antes de que estalle el combate, hasta que de golpe el ataque del vacío comienza como un trueno partiendo el cielo. Los héroes se ven sobrecogidos ante semejante poder. Vemos como los tentáculos negros del vacío se abalanzan sobre los héroes como un fuego sombrío que no pueden extinguir. Es aquí donde vuelve a hacer acto de presencia el Doctor Strange. Este aparece ante Reed Richards para aportar una última llave de la cerradura, que es el dilema existencial de Robert Reynolds, el motivo del que surgió la premeditada traición por parte de Reed. La revelación del momento en que los Cuatro Fantásticos se encontraron a Sentry y al vacío conviviendo dentro de un único ser, y todos los hechos que se dieron tras semejante descubrimiento. Como Sentry, pese a estar devastado por una realidad tan dura, supo que lo correcto era sacrificar todo por lo que siempre quiso hacer desde que se convirtió en un héroe, lo correcto. Es aquí donde Reed, con estos recuerdos nuevamente en su conciencia, increpa a Rob para revelarle la verdad. Que toda esta lucha no es más que el mismo Robert enfrentando las dos caras de su ser, buscando una respuesta que nunca llegará. Sentry y el vacío, ambos y ninguno son Robert Reynolds. Esto abre los ojos a Sentry, dándole la lucidez para aprisionar al vacío en su psique nuevamente, aunque sea de forma temporal. Por lo que los héroes se apresuran a regresar a la torre de Sentry para reactivar el transmisor y regresar todo al status quo que se había creado, al mundo sin Sentry, y más importante, sin el vacío. Y finalmente llegamos al último compás de esta historia, con todos los héroes ante el ordenador de la torre. Estos organizan todo para que con una simple instrucción de Robert todo vuelva a la normalidad. Es aquí donde quiero hacer un inciso, ya que este momento se da con una brevedad lógicamente incitada por el peligro inminente en el que se da durante la historia. Sin embargo, lo que sucede en este último momento de la trama es un hecho realmente duro, y es que habla muchísimo de la clase de personaje que es Sentry, ya que este tuvo que abandonar todo por lo que había luchado. Abandonó su vida ideal, a todos sus amigos, a su vocación, a su reconocimiento y a su admiración. Lo dejó todo por una idea que va más allá del propio Robert o del vacío. Es algo que se encuentra arraigado profundamente en la concepción de sí mismo, la idea del bien. Recordemos que Robert era un chico en una situación complicadísima. Este sufría de problemas mentales desde una temprana edad, diagnosticado con esquizofrenia, trastorno ansioso generalizado y agorafobia, quien eventualmente recurrió al uso de drogas para evadirse de sus problemas. Uno pensaría que una persona en una situación tan cruda, y que para ese momento tendría que haber recurrido a lo que sea con tal de sobrevivir, en caso de obtener cualquier tipo de poder, inevitablemente se vería siendo corrompido por él mismo. Sin embargo, no es necesario irse a un caso tan extremo para considerar que se dé algo así, ya que, como dije al comienzo de este vídeo, los seres humanos somos seres imperfectos por naturaleza,
en todos y cada uno de los aspectos, incluido el moral. Todo el mundo se ve tentado en una posición de poder de ceder ante nuestros intereses, y es eso lo que representa el vacío, esa cara de Robert primitiva, rota por sus traumas, que solo quiere ver el mundo arder por cómo el mundo le hizo sufrir. Pero las personas no somos animales, estamos por encima de nuestros sentidos y tenemos el don de la razón. Es aquí de donde nace Sentry, de la moral, de los ideales y de las convicciones de Robert. Sentry es un ser perfecto porque es la representación de las aspiraciones a las que apuntar. Es por esto que siempre termina derrotando al vacío y que éste siempre termina regresando, porque nuestros valores han de anteponerse frente a nuestros instintos, por mucho que estos formen una parte intrínseca de nuestro propio ser y que siempre vayan a estar ahí. Y precisamente por eso amo tanto al personaje de Sentry, porque siempre he sido una persona que se ha interesado por los aspectos morales de la antropología. Desde pequeño me ha intrigado la forma en la que las personas cultivan su brújula moral y son capaces de transmitirla y plasmarla de diferentes formas o en diferentes medios. Pero esto también requiere un conocimiento de la naturaleza y de los propios ideales, ya que, como su nombre indica, estos son concepciones utópicas que como personas no son imposibles de alcanzar. Y eso está bien, porque mientras hagamos lo que esté en nuestra mano por ceñirnos a ellos y subsanar los errores que cometamos por el camino, estaremos siendo fieles a nuestra idea del bien en el mundo. Y en el caso de Robert, este siempre puso por delante esto mismo. Siempre pudo doblegar a todo el planeta bajo su voluntad, pero prefirió convertirse en el mayor de todos los héroes e inspirar a una nueva era que siguiese sus pasos. Siempre pudo ceder ante el vacío y actuar en base a sus impulsos de destrucción y venganza. Sin embargo, prefirió seguir luchando contra esta amenaza y subsanar los males creados por él mismo. Esta historia concluye con un final agridulce, con Reed y Stephen reafirmando a la Sentry que él es el mejor de todos ellos y que le duele tener que perderle una vez más por el bien común. Tras lo cual, vemos a Robert volviendo a su vida de ciudadano con su esposa, quienes se acercan al restaurante donde trabaja actualmente el antiguo compinche de Sentry. Este se acerca a tomarles la comanda y Robert, al verle, esboza una sonrisa, aludiendo a que algo dentro de él sigue recordando a la propia esencia de su ser, el héroe que siempre fue, es y será. Bien, pues, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Esta parte, como habéis visto, está principalmente enfocada a los orígenes de Sentry, así como a su primera serialización y a sus aspectos más primordiales como personaje. Mi idea es subir una continuación a esto, andando más en cómo es que prosigue la historia del personaje y analizando más en detalle el dilema que siguen presentando las tres identidades de Robert, siendo estas una representación de los conflictos morales y también otras interpretaciones que se pueden hacer del personaje. Así que eso, esperad la segunda parte y muchas gracias por ver.